Seguimos en CN Noticias y en esta ocasión vamos a estar dialogando con Juani Citroni, nuestro colega, compañero desde Santa Fe. Juani, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Toto? Muy bien, ¿vos? Pero muy bien, muy bien. Bueno, iniciando esta semana un poco gris, con probabilidad de lluvia por aquí. No sé cómo estará allá por la capital provincial. Igual, exactamente Igual. 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 Amenaza, hubo algo de llovizna hoy en la mañana temprano. Por lo menos por ahora no llovizna, pero amenaza con que va a estar así un par de días, por lo menos. Juani, ¿y cómo está la cuestión política y justicia? Política judicial, podríamos decir, ¿no? Sí, claro. Mirá, vos sabés que, a ver, este es el primer año de Maximiliano Puyaro. Ya ha demostrado el gobernador que pretende dar algunas batallas fuertes. Y sobre todo porque el año que viene, el 2025, va a ser un año de elecciones nacionales en las cuales la provincia no juega un partido muy fuerte, pero sí está muy firme esta intención de Maximiliano Puyaro de ser una figura presidenciable y tener un armado a nivel nacional. Como las elecciones del año que viene en la provincia quizá por lo menos no se renuevan cargos importantes, más allá de intendencias, algunas comunas, algunos consejos deliberantes. El caso de la legislatura provincial, por ejemplo, no tiene influencia en lo que se van a elegir, si querés, en las elecciones nacionales, sí son legisladores nacionales, diputados nacionales. Bueno, es un partido que está muy atento al Ejecutivo de cómo jugarlo. Puede existir, y esto va a ser importantísimo, una elección a convencionales constituyentes. Ahí es donde van a jugar todas las fichas probablemente tanto el gobierno como otros posibles candidatos. Pero para eso tenés que tener la granja ordenada, digamos, no tenés que tener la rebelión en la granja. Y eso quiere decir que tener, o por lo menos el objetivo que tiene el gobierno de la provincia, es que todas las batallas que está dando a nivel provincial, de acá a fin de año intentar liquidarlas. Entre esas batallas está la reforma y la modificación, en realidad, de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Algo que desde el inicio de la gestión empezó a tener distintas negociaciones, distintos entredichos que iban circulando sobre todo off the record, en los pasillos de tribunales y el gobierno de la provincia, pero que ya está bastante avanzado. Yo le propongo que hagamos un repaso de qué corte tenemos al principio, porque en realidad esta es una situación que la política santafesina hace tiempo que amaga o que viene poniendo en ejes de discusión, sobre todo muy, muy cerrados, pero que hasta ahora no se ha dado esa batalla contra una Corte Suprema que todos sus miembros, excepto uno, están pasados de edad, según lo que indica la Constitución, pero que además, hay que decir esto, es una Corte Suprema con un anclaje político muy fuerte, porque sobre todo gran parte de esta Corte Suprema se la denominó la Corte Reutemanista, porque 4 de los 6 miembros que tiene la Corte Suprema ingresaron en 2001, propuestos por Carlos Alberto Reutemann. Y era una corte, hay que decirlo, que no es hasta el día de hoy una corte que no tiene un peso jurídico que uno diga, bueno, efectivamente hablamos de prestigiosos juristas y carreras judiciales intachables importantes. No, es una corte más bien política. Es una corte que se ha conformado en aquel año 2001 con mucho criterio político y poco criterio judicial. Y eso le ha dado a lo largo de los últimos años a esta corte un poder de negociación político, empresario, económico, que excede las cuestiones judiciales. Dicho esto y aclarado esto, es algo que probablemente todo el arco político comparte y coincide, podemos repasar, si querés, quiénes son los integrantes de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2007, que no tiene modificaciones, y la gran mayoría de ellos ingresando en el año 2001, para entender un poco en el marco del cual estamos hablando. Mario Netri, vamos a arrancar por Netri, ahí lo van a ver ustedes en pantalla. Mario Netri tiene actualmente 82 años. 82 años tiene esta persona, que fue primero juez, después fue juez camarista y a partir del año 2001 integrante de la Corte Suprema de Justicia. No tiene en su haber una gran trayectoria judicial Netri. Netri ya habría aceptado la propuesta de los emisarios del gobierno de la provincia. ¿Cuál es esta? Bueno, lo fueron visitando 2 miembros del Ejecutivo y 2 miembros del Poder Legislativo, 2 diputados y 2 ministros importantes de Puyaro, fueron visitando uno a uno a los miembros de la Corte. ¿Qué le dijeron? Queremos su silla, señor. Muchos de ellos, y sobre todo basándose en el tema de la edad, porque si bien la Constitución de la provincia dice que a partir de los 65 años el Ejecutivo puede disponer, prescindir de los servicios de los jueces, la Constitución Nacional, y después con una acordada con la Corte Nacional, habla de 75 años. Entonces ahí vemos el primer caso. Mario Netri tiene 82 años, ingresó a la Corte en el 2001, es parte de la Corte Reutemanista. Mario Netri dijo, yo esta pelea no la voy a dar, le dijo a sus pares,
no hay ningún problema. El 1 de noviembre esa silla está vacía. El 1 de noviembre Mario Netri ya tiene su trámite de jubilación, dijo yo me voy ahora, no quiero ningún problema, silla vacía. Primer punto que se gana la administración Puyaro de las sillas que está buscando la Corte Suprema. Spuller, otro de los casos de la Corte reutemanista. Eduardo Spuller tiene 81 años, ingresó en el año 2001. Lo mismo, no tiene una gran carrera judicial, sino que más bien tuvo un criterio más político en aquel momento Reutemann para proponerlo en la Corte Suprema, en realidad con el aval de otros sectores, porque tienen que tener aval legislativo. Spuller también habría dicho, yo esta pelea no la voy a dar, me jubilo con esta jubilación y voy a gozar de las mieles de mi jubilación multimillonario, porque vamos a decir esto, hoy un juez de la Corte Suprema, te voy a dar el número, pero muy chiquito, es mucho más en realidad, pero está arriba de 11, 12 millones de pesos por mes, una jubilación de un juez. Imagínate la Corte Suprema, imagínate con la trayectoria, estamos hablando de muchísimo dinero, algo que podría modificarse con la reforma previsional. Es decir, si no se jubilan ahora y hay una reforma previsional, quizá dentro de 2 años cuando se jubilen, ese monto no sea tal. Spuller le habría dado el ok también para la silla vacía, segunda silla para Maximiliano Puyaro. María Angélica Gastaldi, también integrante de la Corte reutemanista, ingresó en el año 2001, hoy tiene 78 años, María Angélica Gastaldi, con los mismos antecedentes, pocos antecedentes judiciales en su carrera. Habría sido visitada, Rosarina, ella, por los emisarios del Poder Ejecutivo, algo que, entre paréntesis, a mí me hace un poco de ruido, ¿no? Que ministros vayan a ver a jueces de la Corte para pedirle su silla, bueno, por lo menos hace un poco de ruido con esta idea de la independencia de poderes, entre otras cuestiones. Gastaldi habría dicho, déjamelo pensar un tiempo, no se lo pensó demasiado, estaría todo ok para su paso al costado de la Corte. Acá vamos a ver un caso que es bastante emblemático de cómo se eligió a esa Corte en aquel momento y cuál es el criterio, vos podés elegir un criterio jurídico o un criterio político para proponer a alguien a la Corte. Y es el caso de Roberto Falistoco. Falistoco tiene 77 años. Ingresó a la Corte Suprema en el año 1991. 1991, lleva 33 años en la Corte Suprema Roberto Falistoco, que además sobrevivió a 7 gobernaciones. La de Puyaro es la 8ª. Vio pasar 7 gobernadores. Roberto Falistoco está viendo el 8º. Fue muy, muy curioso en su momento porque él fue funcionario del Ejecutivo. Primero de Bernet, y después de Reviglio. Reviglio lo termina impulsando a la Corte Suprema y pasa de ser funcionario del Ejecutivo, de ser secretario de Justicia, a juez de la Corte Suprema, sin ninguna carrera intermedia en los tribunales. Un caso emblemático, ¿no? De cómo un salto de garrocha del Poder Ejecutivo a la máxima institución judicial de la provincia se puede dar simplemente con un acuerdo político. Por supuesto que no tenía todos los pergaminos para estar en ese lugar, al igual que los 3 anteriores que mencionábamos, pero este es un claro ejemplo de una decisión política de poner a alguien cercano en la Corte Suprema. Después aparece el primer caso que hoy es resonante. Falistoco también ya tendría el ok con 77 años y ahí Puyaro tendría su 4ª silla. Después aparece Daniel Herbeta. Daniel Herbeta para mí es diferente. ¿Por qué digo que es diferente? Porque Herbeta sí tiene los pergaminos para ser un juez de la Corte. Herbeta es un hombre con un perfil académico muy reconocido, es un jurista de muchos años, reconocido a nivel nacional, reconocido inclusive por organismos internacionales. Herbeta se podría decir que es el único de esta Corte que, por lo menos en términos jurídicos, tiene el peso específico que debe tener un juez de la Corte Suprema, un juez de una Corte Suprema. Es el único. El resto, la verdad es que no lo tiene. El caso de Herbeta también es distinto porque Herbeta tiene 67 años. Fue el último que ingresó a la Corte, ingresó en el año 2007 y tiene 67 años. No cumple con ese límite de 75 años que establece la Constitución Nacional, con lo cual acá ya aparece la primera traba para el Ejecutivo de cuál puede ser la metodología para correrlo a Herbeta y obtener su silla. Primer punto que se pone, y además porque tiene, insisto, una carrera jurídica bastante notable. Después uno puede estar de acuerdo, ¿no? Sus fallos, sus opiniones, eso es otra cosa. Ahora, que los pergaminos lo tiene, los tiene. Y vamos al último de los casos, el 6º juez de la Corte, que es el número 1. Estoy hablando de Rafael Gutiérrez. Rafael Gutiérrez, primo político de Reutemann en su momento, también ingresó en esa Corte reutemanista, hoy tiene 75 años y es el hombre que concentra el poder dentro de la Corte.
Es el hombre que ha construido a lo largo de los años un poder anclado en el sistema judicial, pero con muchas ramificaciones, sobre todo muy políticas y económicas también. Rafael Gutiérrez no está dispuesto por lo menos por ahora, a deponer las armas, vamos a plantearlo en esos términos. Tiene muy mala relación con Puyaro, históricamente, no es nuevo esto, no tiene buenas migas con el gobernador Puyaro, y le habría dicho al resto de los cortesanos, a sus pares, esta hay que resistirla. ¿Cuáles pueden ser las herramientas de resistencia de Rafael Gutiérrez sobre la Corte? Bueno, jugar partidos políticos con muchas de las reformas que Puyaro quiere dar. Vamos a poner ejemplos prácticos de hoy en día. Puyaro quiere avanzar en una reforma previsional. La reforma previsional puede generar distintos recursos de amparo de ciudadanos que dicen, yo pensé que me iba a jubilar en 3 años y me voy a terminar jubilando en 7, entonces voy a la justicia porque para mí era un derecho adquirido, porque yo ya planifiqué mi vida de esa forma, entre otras cuestiones. Y la justicia puede frenarle una parte de la reforma previsional. Mira, como pasó con la Corte Suprema a nivel nacional, con el decreto de Javier Milei del mes de diciembre, que por ejemplo el capítulo laboral se lo paró, puede pasar lo mismo. Acá, de distintas cuestiones, con reformas que hizo Puyaro al Código Procesal Penal, con la reforma previsional, con una reforma constitucional, ojo, porque también tiene su interpretación la justicia. Entonces, esa es la herramienta con la que cuenta, si querés, política, por supuesto, no estamos hablando de discusiones jurídicas, estamos hablando de política y de poder, que es otra cosa. Esa es la herramienta que cuenta la Corte, poder frenarle alguna de las modificaciones que el Poder Ejecutivo está impulsando. El problema de Rafael Gutiérrez es que está solo, que por primera vez quedó sin el scrum y del resto de sus integrantes, que por lo menos 4 de ellos ya habrían dicho, yo esta pelea no la voy a dar, me voy por la puerta grande. Algunos dicen, y estos son muchos entredichos que hay en los pormenores y en los pasillos del tribunal. Por un lado, te dicen, bueno, el Rafa, como se lo conocen, tendría que aceptar la propuesta del Ejecutivo. ¿Y qué le dice el Ejecutivo? ¿Qué dijo en una primera instancia? Mirá, le ponemos un busto en tribunales, le clavamos una placa en la puerta de tribunales, te vas con la gloria y te agradecemos por tu valioso aporte a la justicia de la provincia de Santa Fe, te jubilás y te vas a vivir el resto de tu vida, vos y todas tus generaciones posteriores salvadas sin ningún problema. Bueno, lo que dice Gutiérrez es, la Corte es mi vida, yo no estoy dispuesto a dejar la Corte, hoy no tengo intenciones de dejar la Corte, y no habría ahí una negociación cerrada para que esto suceda. El problema es que la pulseada ya la tiene bastante avanzada el Ejecutivo. Te cuento más. En una de las reuniones de los emisarios del Poder Ejecutivo para los distintos miembros de la Corte, un ministro muy importante de la gestión Puyaro, el más importante, le habría dicho a alguno de estos jueces, miren muchachos, está la vía buena, está la vía rápida y la salida por la puerta grande, o está la vía más costosa. Esa vía más costosa es juicio político. Entonces habría habido una especie, yo no digo una amenaza, pero sí se puso sobre la mesa eso y dejan circular por los pasillos de tribunales que existe un audio de eso, grabado por celular. Todo en el terreno de las especulaciones, Toto, lo que estoy diciendo. Sí, sí. Entonces, en ese marco, bueno, también sería muy grave que haya grabaciones donde un funcionario del Ejecutivo está amenazando a los jueces de que si no se van y les dejan la silla para ellos poder mandar un nuevo pliego, avanzan con un juicio político. Porque si vos tenés los elementos para hacer un juicio político, significa que hay un mal desempeño de ese juez y tenés que hacerlo igual. Digamos, no tenés que presentar de todas formas. Exactamente, no podés tomar como una herramienta de negociación. Es decir, si te vas, claro, no pasa nada, si no te vas, te hago juicio político. Entonces ahí está la discusión más dura. Yo quiero separar 2 cosas para ir cerrando. La primera de ellas es, ¿hay motivos para avanzar en un juicio político a esta Corte? La respuesta, y esto es una opinión personal, sobran los motivos. Hay muchísimos escándalos a lo largo de los últimos 30 años de la vida política judicial santafesina que ameritan un juicio político. Te doy algunos ejemplos. La causa inundación. La ciudad de Santa Fe se inundó. Hay una causa judicial que por desmanes, diría yo, de la propia Corte Suprema nunca llegó a nada. Sin condenas para funcionarios por una obra que estaba inconclusa, que se tendría que haber terminado, que es por donde ingresó el agua a la ciudad de Santa Fe y costó muchísimas vidas, entre muchas otras cuestiones que ha costado. Esa causa pasó de manos de juez en juez. Pasaron tantos años
dilatado por el propio sistema judicial que prescribió. Hubo un pedido para que eso no suceda, finalmente una parte se decidió que prescribía, y la parte donde había que acusar a algunos funcionarios, a dos apenas, el intendente de la ciudad de Santa Fe y el secretario de Obras de la gestión de Reutemann, la Corte Suprema le puso el gancho para que eso prescriba. Entonces hay, en ese caso escandaloso, un accionar de la Corte, sin lugar a dudas, en contra de las voluntades ciudadanas de tener un servicio de justicia. La causa Traferri, Armando Traferri, el senador por el departamento de San Lorenzo, nunca se sometió a la justicia por los fueros legislativos. Esos fueros fueron apelados porque muchos entienden que son contrarios a la propia Constitución. Inclusive es la única provincia, la de Santa Fe, donde los legisladores no pueden ser investigados. ¿Saben quién avaló finalmente y quién terminó con esa discusión diciéndole a Traferri, usted es inmune a la justicia? La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Y hay muchas otras causas muy emblemáticas. El caso de Petroquímica Capitán Bermúdez, un escándalo de magnitudes nacionales. Estamos hablando de una empresa que previamente con otro nombre fue muy conocida en la década de los 90 sobre todo. Estoy hablando de Electroclor, que cierra ya por el año 2013, pero que tiene sobre todo a la cabeza un empresario muy conocido, que es Sergio Taselli. Sergio Taselli, dueño de muchísimas empresas, del rubro alimentos, entre otras, inclusive mencionado en la causa de los cuadernos de Centeno en su momento como uno de los empresarios que aportaba y ellos, el kirchnerismo, iba con los bolsos a buscar ese dinero. Más allá de eso, Petroquímica Capitán Bermúdez, el propio Estado santafesino, descubre que esta empresa estaba contaminando, y había contaminado 21 hectáreas de napas de agua, causándole un daño directo a los ciudadanos de la provincia de Santa Fe, entre otras cuestiones. Avanza una causa judicial. La Corte le hace lugar a un pedido que misteriosamente termina en la Corte, porque en realidad había muchas otras instancias para que avanzase, del empresario Sergio Taselli, que además tiene algunas condenas también en Entre Ríos por evadir impuestos, entre otras cuestiones, pidiendo que no se lo investigue, básicamente, que se prescriba la investigación en el ámbito penal. En ese momento, quien bajó la línea para que no se investigue a Petroquímica del Capitán Bermúdez fue un señor llamado Patricio Serjal, no sé si se acuerda. El fiscal regional de Rosario terminó preso por vínculos con el juego clandestino y proteger no solamente al zar del juego clandestino, sino a otros actores de esa causa. Bueno, Serjal había bajado la orden de que no se lo investigue a Taselli. Posteriormente la Corte termina dándole la razón en aquel momento, lo separa por lo menos del fuero penal, inclusive con polémica porque fue dividido. De los 6 jueces de la Corte, 3 votaron a favor, 3 votaron en contra, se buscó a un juez ad hoc, que se llama, que es para desempatar esa cuestión. Pero en resumen, la verdad que hay sobradas elementos y sobradas causas en la provincia para avanzar en un juicio político a la Corte Suprema. Y ahora cabe hacerse esta otra pregunta. Esto yo se lo pregunté a un funcionario del Ejecutivo. Le digo, ¿qué criterio van a tener para proponer nuevos jueces de la Corte? ¿Y sabes qué me contestaron? Criterio político. Entonces acá se abre otra cuestión. ¿Qué dicen desde la Corte? Ojo, porque lo que busca Puyaro es un poder absoluto. Puyaro no busca renovar la Corte porque esta Corte ya quedó vieja al servicio de justicia que demanda el santafesino. Busca renovar la Corte porque está enemistado con parte de la Corte y porque prefiere personas cercanas. Estas son todas especulaciones. Pero si el gobierno de la provincia de Santa Fe va a tener un criterio político para proponer a algunos jueces a la Corte, en vez de buscar otra vez los pergaminos de las personas que sean más idóneas en ese cargo, ¿qué diferencia hay con la Corte reutemanista? Entonces, me pregunto esto, ¿estamos en las puertas de una nueva Corte puyarista, en este caso, dentro de 30 años? Algún periodista santafesino, algunos medios santafesinos se estarán preguntando cómo fue que tanto tiempo tuvimos una Corte muy vinculada a un sector político de la provincia de Santa Fe, que inclusive le ha dado protección en muchísimas cuestiones, o efectivamente acá la política va a decir, bueno, muchachos, para no repetir la historia de los últimos 30 años, lo que tenemos que tener es un buen criterio a la hora de votar esos jueces, porque, insisto, es con acuerdo legislativo. Acá no va a pasar por una cuestión del puyarismo, acá va a pasar por una cuestión del peronismo, del socialismo, del Partido Demócrata Progresista, por supuesto del radicalismo, de la izquierda, de todos los sectores que tienen que prestar el aval y ponerle el ojo a esta cuestión. Esta es la pelea que se viene ya, Toto, inmediatamente para los próximos meses, porque Puyaro tiene la idea de cerrar el año, por lo menos en la provincia de Santa Fe, con sus batallas ganadas. Juani, muchísimas gracias. Nos vemos en la semana. Te dejo un abrazo. Un gran abrazo.